Bueno, benvinguts, em sentiu bé? Sí, sí, se sent bé. Vale, gràcies. Primer de tot, benvinguts. Sobretot, gràcies per convidar-me. Soc la Marina Llaveria, soc internista, especialista en malalties autoimmunes i que actualment treballo a la planta d'oncologia de l'Hospital del Mar des del 2021. I, bueno, fem una mica de maneig, sobretot dels efectes adversos de la immunoteràpia, perquè he participat bastant en els protocols d'actuació i moltes gràcies per convidar-me. La sessió d'avui crec que té un títol molt adient, no? Ja que tots els que estem en contacte amb els pacients oncològics estem aprenent dia a dia a manejar aquests pacients, sobretot que reben immunoteràpia. Com sabeu, la immunoteràpia ha canviat, ha sigut un canvi de paradigma en el tractament d'aquests pacients. Fins a un 40% dels pacients amb càncer, tant tumors sòlids com hematològics, acaben rebent immunocheckpoints inhibitors i al final la recerca i la investigació està tenint un creixement molt exponencial i és important formar-nos en aquest aspecte i per això crec que el tema d'avui és interessant i també molt necessari. I passo la paraula a la Laura López, cardiòloga de la unitat de cardiologia de l'Hospital de Sant Pau. Molt bé. Hem dividit la sessió en 3 parts. Començarem amb un cas clínic que farà el doctor Morillas de l'Hospital de Bellvitge i després parlarem amb la doctora Vieito sobre els mecanismes d'acció i les indicacions de la immunoteràpia i finalitzarem la sessió parlant sobretot de les complicacions cardiovasculars. La molt temuda miocarditis, però com després veurem, no és l'única cosa que hem de tenir en compte. Així que sense més preàmbuls, començarem la sessió. Bueno, pues buenos días. Yo soy Herminio Morillas, del Hospital de Bellvitge. Y entonces, voy a presentar 2 casos clínicos de pacientes que están ahora en activo. O bien el primero está ingresado aún y el segundo, también no está ingresado, es ambulatorio. Pero son casos que hay decisiones que pueden ser controvertidas, ¿no? Entonces, cualquier sugerencia será bienvenida. Este es el primer paciente, es un hombre de 72 años con varios factores de riesgo cardiovascular bien controlados, tensión de 130/70, dislipémica con LDL de 80, diabético con una glicemia en torno a 7, bastante obeso, ¿no? Peso 110 kilos, talla 175 centímetros, aunque es verdad que es un hombre de complexión grande y que bebe 2-3 unidades de alcohol al día. Entonces, él tiene cirrosis hepática con una mezcla de esteatopatía, ¿no? Más consumo de alcohol, Child A sin descompensaciones, y sobre esto desarrolla un hepatocarcinoma multifocal con una alfa-fetoproteína muy elevada y es candidato a iniciar tratamiento, ¿no? Entonces, por suerte, en este paciente que no tiene ningún antecedente cardiológico, disculpad la configuración de la pantalla, que es verdad que aquí creo que puede haber algún problemilla, no tenía ningún antecedente cardiológico, entonces, su electrobasal, ¿no? Que tenía de hace un par de meses, es un ritmo sinusal con PR normal y con QRS estrecho. Entonces, perdóname. Vale, y luego aparte, por suerte disponíamos también de una eco a raíz de que tenía un hepatocarcinoma, que la ventana era regular, pero tiene buena función biventricular, sin valvulopatías y sin hipertensión pulmonar. Entonces empieza con el tratamiento, ¿no? Con doble inmunoterapia, con un anti-PDL1, el durvalumab, y con un anti-CTLA4, tremelimumab. El ciclo 1 día 1 es el 29 de enero de este año. Entonces, el 24 de febrero, consulta en la UACO. Nosotros tenemos el Hospital de Bellvitge y luego aparte está el Hospital Oncológico, ¿no? Que está un poquito separado, como a 10 minutos andando. Entonces, consulta en el otro hospital, en el Hospital Oncológico, en la unidad de urgencias, por así decirlo, porque desde el día 10 de febrero tiene una clínica así bastante diversa, ¿no? Tiene disfagia para sólidos y líquidos con acumulación de secreciones, tiene miopatía generalizada de predominio en grandes grupos, ¿no? Tanto en brazos como en piernas, que de hecho le hacen que vaya a la consulta en silla de ruedas porque ya es incapaz de movilizarse, tiene visión borrosa y una caída muy marcada del ojo izquierdo, disartria leve y disnea, ¿no? Con ortopnea. Hay legomanas constantes que en principio están bastante aceptables inicialmente, tensión de 120/80, frecuencia cardíaca de 100, buenas saturaciones, una frecuencia respiratoria normal, una glucemia en rango y se debe derivar al Hospital de Bellvitge para completar estudio, ¿no? Entonces, en el primer electro, ¿no? Que se hace,
pues se ve esto, que la verdad es que nos genera aún incluso dudas, pero bueno, también lo comentamos con arritmias, ¿no? Inicialmente la verdad es que parece un ritmo más a priori ventricular. En algún momento parece que pudiera haber alguna onda P retrógrada o alguna onda P aislada, pero no claramente. Entonces, bueno, lo que quedamos inicialmente de ritmo ventricular, ¿no? En torno a 100 latidos por minuto. La primera analítica tiene los enzimas hepáticos bastante elevados y sobre todo llama la atención una CK de casi 6.000 y una troponina de 3.500, ¿no? En la eco que se le hizo, ¿no?, a pie de cama, pues tenía una feria del 45% por asincronía, con buen ventrículo derecho, sin valvulopatías y sin derrame. En ese momento se contactó con la oncóloga responsable, ¿no?, que nos dijo que sí que era un paciente que se iba a tratar con intención curativa, NIT1, que eso traducido, eso es un término interno, ¿no?, del hospital oncológico, que quiere decir que es subsidiario de cualquier tipo de terapia, ¿no?, tanto de drogas vasoactivas como de intubación o de cualquier tipo de medida invasiva. También en ese día lo vio neurología de guardia, ¿no?, nuestras compañeras de neuroonco, y cuando ellas lo vieron, que lo vieron un pelín más tarde que nosotros, el paciente empezaba a deteriorarse, ¿no? Tenía mucho ciraje, tenía mucha utilización de musculatura accesoria y la saturación le estaba cayendo. Por tanto, con todos estos datos, se contactó con la UCI, se dio un primer bolo, ¿no?, de 1 gramo de metilprednisolona intravenoso y se hizo una primera sesión de plasmaféresis, puesto que en ese momento lo que predominaba era la clínica neurológica, ¿no? Parecía que era lo que iba a dar más problemas. Entonces, bueno, el primer día de UCI es el 25 de febrero. En ese día por la tarde requirió transitoriamente en hora dosis muy bajas, ¿no?, como de 0,01 microgramos kilo minuto, que se pudo retirar en unas pocas horas. El lactato estaba bien, las tensiones estaban bien. Sí que ya desde el inicio, ¿no?, al poco de ingresar en UCI, hubo que ponerle ventilación invasiva que se iba alternando con gafas nasales de alto flujo. La primera gasometría, esto es importante, es verdad que por suerte no retenía carbónico, ¿no?, tenía una PCO2 que era normal y bueno, también tenía muchas dificultades para tragar, pues también se decidió poner una nutrición enteral por sonda nasogástrica, ¿no?, en vistas de que esto iba para largo. Y bueno, la sospecha es que la biotoxicidad por inmunoterapia, ¿no?, con afectación de miocardio y con afectación muy marcada de miositis, ¿no?, como la triple M, miositis, miastenia, miocarditis. Entonces, en este día, ¿no?, el siguiente electro, pues más o menos vimos esto, que parece que sigue el ritmo ventricular, pero en este caso no de forma monomórfica, ¿no?, sino con extras ya bastante politópicos. Entonces, bueno, la analítica de control es cierto que va un pelín mejor, ¿no? La CK había bajado de 5.000 y pico a 2.000 y algo, las troponinas de 3.500 a 2.500, la eco seguía siendo bastante similar, FEBI ligeramente reducida por asincronía, y nuestros compañeros de neuro pues le hicieron una eco diafragmática donde se vio que el engrosamiento era bastante reducido y la exclusión pulmonar era mínima. Entonces, bueno, en este caso, ¿no?, ante un paciente de muy alto riesgo, que aún se estaba haciendo plasmaféresis, ¿no?, que son normalmente entre 2 y 5 dosis, pues se continuó con la plasmaféresis. El segundo día se le siguió también la metilprednisolona 1 gramo y se decidió añadir ruxolitinib 15 miligramos por vía oral, un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche. Al siguiente día, a nivel cardiológico, estaba con tensiones en rango, no había vuelto a requerir drogas, los signos congestivos estaban mejor. Sí que es verdad que a nivel pulmonar, ¿no?, pues seguía con las gafas nasales de alto flujo, parecía un poco más fatigado que el día anterior, aunque la gasometría seguía estando bien. Buenas diuresis, inicialmente parecía que estaba un poco congestivo, ya digo, en este momento estaba casi volémico, y a nivel neurológico se mantenía bastante estable, seguía con la paresia muscular, con la disfonía, con la tosis, la oftalmoparesia y con la nutrición enteral por sonda nasogástrica. Entonces, en este momento, que bueno, más o menos podía estar la cosa estable, pero aquí claramente la cosa empeoró, ¿no? Aquí sí que, por ejemplo, en V2, hacia el final del trazado, se ve claramente que tiene unas P que están disociadas, ¿no? Claramente las P van más rápido que los QRS, pues el paciente desarrolla un bloqueo V completo. La analítica, este día las tropos estaban en meseta, la FEBI también seguía en meseta, empezó a bradicardizarse, ¿no? Aquí va en torno a 60-70 en este electro, pero es verdad que llegó a estar a 30-40, hubo que empezar isoproterenol. Y bueno, entonces en este contexto, ¿no?, de un paciente que pues había tenido inicialmente, parecía extrasistema ventricular, taquicardia ventricular, ahora hacía bloqueos marcados, no sabíamos muy bien la evolución, es verdad que era por la mañana, lo comentamos con arritmias, ¿no?, y decidimos, bueno, ponerle un marcapasos interno-externo con el fin de que no durara solo unos días, sino no sabemos si esto va a durar una semana, 2 semanas o 3, ¿no?, para que, digamos, aumentar la seguridad. Y decidimos, también lo comentamos con neuro, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos más o nos gusta más o tenemos más experiencia con la Batacep que con la plasmaféresis,
Entonces, pues al haber una afectación cardiológica importante, ¿no? Con complicaciones tanto de sistema ventricular como de bradicardias, se dieron únicamente 2 dosis de plasmaféresis, al tercer día se paró, y en este momento es cuando se da la primera dosis de Abatacept, 20 miligramos por kilo endovenosa. Entonces, bueno, esto es la colocación del marcapasos interno-externo, ¿no? Con fijación activa, que se deja en un VVA 60, que se implanta bien, sin complicaciones. Entonces, el tercer día de estancia en UCI, la evolución es más o menos favorable. La verdad es que, bueno, requiere un poco de carbónico, pero es verdad que es una gasovenosa y es un paciente que está empezando a hacer por los diuréticos también un poco de alcalosis metabólica, ¿no? Que parece que es algo más compensatorio que primario, la retención de CO2. Hace un poco de hipernatremia, ¿no? Pues por la nutrición enteral. Pero bueno, a nivel de mialgias parece que está mejorando ligeramente y sigue con las gafas nasales de alto flujo. En el electro, básicamente está estimulado por marcapasos, ¿no? Disociado aún, pero estimulado por marcapasos, que funciona bien, que no ha dado ninguna incidencia. Y las troponinas vuelven a descender ligeramente, ¿no? Tropos de 2100, la CEDI parece que mejora un poquito, en torno al 50%, sin otras complicaciones. Entonces, bueno, ya ante 3 días de megabolus, ¿no? De corticoides, pues decidimos parar los megabolus y pasar a prednisona miligramo kilo vía oral. Y bueno, desde los días posteriores, ¿no? Hasta incluyendo hoy, la evolución ha sido más o menos favorable. La verdad es que hoy seguía alternando ritmo propio, ahora tiene algunas veces ritmo propio, la mayor parte estimulado, pero en algún momento en la telemetría sí que tenía ritmo propio. Las troponinas han bajado bastante, han bajado hasta 1200, que ingresó con 3500. Ha hecho un poquillo de plaquetopenia. Él es un paciente cirrótico, ¿no? Que tiene una plaquetopenia leve, 100.000, 110.000. Ahora le está bajando, ¿no? En torno a 80.000, que es verdad que esto a veces el ruxolitinib puede ser un efecto secundario, sería una cosa que habría que vigilar. Y a nivel respiratorio sí que parecía que estaba un poco mejor, ¿no? Tenía un poco de mejor mecánica respiratoria, la voz hablaba un poco mejor y nuestros compañeros de intensivos iban a empezar a intentar hoy, empezaron muy lento, ¿no? De la oxigenoterapia de alto flujo para ir reduciendo progresivamente, digamos, los requerimientos de oxigenoterapia. Entonces, bueno, la idea es seguir con la prednisona miligramo kilo, con el ruxolitinib mañana-noche, ¿no? 15 miligramos cada 12 horas, con el marcapasos interno-externo durante por lo menos, yo creo, hasta la semana que viene, para ver un poco la evolución del bloqueo. Y mañana martes le tocaría la segunda dosis, ¿no? De Abatacept de 20 miligramos kilo IV. Esto es un poco la evolución de las troponinas, ¿no? Que al final se ha conseguido un descenso por lo menos unos pocos días superior al 50%, que parece que la evolución es favorable. Y bueno, resumiendo un poquito el caso así por días, pues inicialmente, ¿no? Es un paciente que tiene una clínica muy florida, tanto cardio como neurológica, con unas troponinas muy altas, con ritmo ventricular, con depresión ligera de la CEDI, mucha, digamos, tiraje respiratorio, utilización de mecánica accesoria, por lo que se decide que el paciente se habla con oncología, se decide que el paciente es intubable, o sea que es susceptible de terapias avanzadas y se traslada a UCI, ¿no? Allí se le pone un megabolus de corticoides y se inicia plasmaféresis. Al primer día parece que sigue haciendo esta historia ventricular polimorfa, descienden un pelín las tropos, pero es verdad que el paciente requiere pues, ventilación invasiva, ¿no? Con oxigenoterapia también alternando con gafas nasales, requiere también nutrición enteral por sonda nasogástrica ante la disfagia y se decide, aparte de seguir con los megabolus y la plasmaféresis, añadir ruxolitinib. Al tercer día, ¿no? Es cuando hace el bloqueo completo, que se radicaliza bastante y requiere un implante preferente de marcapasos interno-externo. Sí que parece también que está un poco más fatigado a nivel muscular y es cuando decidimos pues, suspender la plasmaféresis y empezar la primera dosis de Abatacept. Y después de esto, pues parece que por ahora la evolución es más o menos favorable, con un descenso progresivo de troponina, leve mejoría muscular, una plaquetopenia que habrá que vigilar, se ha pasado a prednisona vía oral y se decidirá, mañana le tocaría la administración de la segunda dosis de Abatacept. Y continuará en los siguientes días, ya os contaremos el final, ¿no? Y el otro caso, pues a priori es bastante parecido en el tipo de paciente, ¿no? Es verdad que es un poco más joven, que no tiene factores de riesgo cardiovascular, era consumidor, aquí pone muchos tóxicos, pero es verdad que esto en la juventud, el paciente lleva ya varios años sin consumir, tiene también una cirrosis hepática, en este caso por virus T, también Child A, como única complicación ha hecho en algún momento hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, es un EPOC leve y tiene hernias discales a varios niveles, ¿no? Entonces, bueno, también hace un hepatocarcinoma, que en principio iba a ser susceptible a intervención quirúrgica, pero luego en la evolución se ve que tiene metástasis pulmonares, por lo que se inicia también inmunoterapia combinada con bevacizumab, ¿no? Y el primer ciclo es en mayo de 2025. Entonces, justo antes del ciclo 4, ¿no? Cuando llevaba 3 ciclos y le iban a dar el cuarto, el paciente va
a urgencias por una molestia que la verdad es que parece como muy... De hecho, no va a urgencias, va a urgencias de oncología, no va a urgencias de nuestro hospital, porque tiene como un dolor, digamos, en la espalda que parece muy mecánico, que ha tenido ya alguna vez, porque tiene varias hernias discales, ¿no? A varios niveles. Entonces, bueno, como es verdad que ya hemos tenido algún caso, ¿no? Y los compañeros oncólogos están muy mentalizados, pues le piden troponinas y CKs, que salen altas, salen troponinas de 220, salen CKs de 280. Entonces, bueno, pues valoramos al paciente, lo valoramos nosotros. La verdad es que él está totalmente asintomático a nivel cardiológico, también lo vio en neurología, que también estaba completamente asintomático a nivel neurológico. La exploración física era normal, constantes en rango, el electro estrictamente normal. Lo dejamos monitorizado 24 horas con telemetría, que no hizo ninguna extrasístole así llamativa ni tampoco hizo bloqueos, y le hicimos una ecoscopia aquí de cama que era normal, buena función biventricular, sin valvulopatía, sin hipertensión. Entonces teníamos nuestras dudas en aquel momento, la verdad, de que era este cuadro, que podía ser una miocarditis leve, pero bueno, puesto que el paciente no tenía signos de alarma y la elevación enzimática era muy ligera, decidimos darle de alta sin tratamiento con una resonancia ambulatoria. Pero la resonancia, por suerte, ahora tenemos mucha más disponibilidad que antes y hubo un hueco y se le hicieron a los 2 días, ¿no? Entonces, a los 2 días sí que hablamos también con oncología, claro, que no le dirán el siguiente ciclo, el cuarto, ¿no? Hasta tener los resultados de la resonancia. Entonces, le hicieron la resonancia donde escriben esto, ¿no? Un ventrículo izquierdo que es de tamaño y función normales, una P de 56, pero que tiene un poco de edema, ¿no? Lateral medio ventricular, y que también hay un foco irregular de realce justo en el segmento que tiene edema, ¿no? Lateral medio ventricular, sin fibrosis intersticial y con un derecho también de tamaño y función normales. Entonces, bueno, ante esto, pues sí que lo etiquetamos, ¿no? Con una reso bastante compatible de miocarditis por ICI, aunque de gravedad en principio leve. El paciente fue valorado por oncología, también tenía justo un TAC en aquel momento para valorar respuesta. Es verdad que la respuesta había sido muy buena, ¿no? Con disminución del tamaño de todos los nódulos pulmonares y también de alguna lesión hepática que oscilaba entre el 10 y el 50%, pero bueno, ante las miocarditis por ICI, ¿no? Que son cuadros potencialmente muy graves, ¿no? Y poca experiencia con los retratamientos, pues se decidió cambiar. Había una alternativa eficaz que era sorafenib, entonces se cambió a sorafenib, que empieza en agosto de 2025. El sorafenib lo tolera regular, hace una dermatitis granulomatosa sarcoide que lo ve derma, ¿no? Y requiere tratamiento tópico con corticoides, pero sí que se le pueden dar unos ciclos, pero en el TAC de control, ¿no? De respuesta en diciembre de 2025 tiene progresión hepática y pulmonar. Entonces, por otra parte, nosotros también lo vemos, el paciente no le dimos corticoides, no le dimos tratamiento, lo vimos en octubre, él seguía asintomático a nivel cardiológico y neurológico, con exploración normal, con electro normal, y con ecografía también, ecoscopia totalmente normal. Y las tropos habían bajado de 220 que eran inicialmente a este momento 46, ¿no? Entonces, en este momento es un paciente que tuvo una miocarditis por inmunoterapia muy leve, que cambió de línea y que ha progresado con la segunda línea. Esta es la evolución de las tropos, ¿no? Que inicialmente fueron 220 y luego poquito a poco fueron bajando hasta 46. Entonces, bueno, pues decidimos, lo comentamos con oncología. En este caso ya sí que no había ninguna alternativa terapéutica eficaz o de similar eficacia. Entonces se decidió realizar un estudio basal de cara a un re-challenge, ¿no? Con inmunoterapia. Entonces lo vimos el 12 de enero en la consulta. Estaba sintomático con exploración normal y, como siempre, con electro normal. Las tropolinas ya en este momento se habían normalizado por completo, que eran de 8, y la eco reglada mostraba buena función biventricular, PBI del 58, sin valvulopatías ni derrame pericardio. Entonces se decidió de forma conjunta, ¿no? Con oncología empezar un re-challenge con atezolizumab y bevacizumab, que el ciclo 1 fue el 13 de enero de este año. Y el plan inicial era, pues la verdad es que es amigo nuestro porque lo vemos ya todas las semanas, lo vemos mucho, ¿no? Control semanal con electro y analítica para ver cómo va, pedirle una reso cardíaca pasados 1 o 2 ciclos y que lo valoraran en oncología por descargar también afectación a ese nivel. Entonces, la evolución inicial es, bueno, el paciente está asintomático, tiene exploración normal, lo ven en onco, le parece todo normal, electromiograma normal, ecodiafragma normal, exploración completamente normal. Como único efecto así inmunomediado, tiene unas diarreas autolimitadas durante unos días, máximo 4 episodios al día, que se le propone no iniciar corticoides, pero el paciente es reacio, ¿no? Porque él tiene miedo que el cáncer le progrese, entonces es un paciente que es como muy reacio a tomar corticoides y quiere continuar con la inmunoterapia. El electro es normal, ritmo sinusal, pero normal, pues estrecho, sin extrasístoles, y las tropos sí que aumentan mucho al empezar el primer ciclo de inmunoterapia, bueno, mucho, aumentan de 8 a 76, pero posteriormente permanece en una meseta, que la veremos bastante estable.
Y la eco de control sí que está también igual, con buena función biventricular, sin valvulopatías y sin derrame. Entonces, bueno, esto es un poco la evolución inicial, ¿no? Aquí tiene CK normal y tropo normal de 8, empieza la inmunoterapia, sube a 76 de golpe la troponina, pero luego se mantiene como en una meseta, ¿no? Entre 60 y 70 más o menos. Y la CK, bueno, más o menos va oscilando un poco, pero tampoco o está normal o está ligeramente elevada. Sin embargo, no todo es bueno, ¿no? Entonces, el caso se le hace la resonancia esta que le habíamos pedido el 13 de febrero. Entonces, se describe que tiene una FEBI, un ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin hipertrofia, pero, bueno, de hecho no solo es la FEBI, ¿no? Sino es una depresión ligera de la función biventricular, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 50 y del ventrículo derecho del 50. Con un poco de fibrosis intersticial, con un T1 mapping de 1081 y un volumen extracelular del 32%, sin realce y sin edema. Comparándolo, de hecho, ¿no? Con la reso previa que teníamos de agosto, sí que incluso visualmente se aprecia que la FEBI o la función ventricular es un pelín peor ahora, ¿no? Es verdad que en aquel momento llamativamente no tenía fibrosis intersticial y la función ventricular era preservada y lo que tenía era edema y realce, ¿no? Con las que ahora no tiene ni edema ni realce, pero sí que tiene una disfunción biventricular ligera. Se le hizo también una correlada el 24 de febrero con bastante cariño, con muchas repeticiones de la FEBI, ¿no? Y salía una FEBI en límites bajos en torno a 55, que es verdad que previamente siempre era en torno a 60, ¿no? Que también aquí parece que se había reducido un poco, con un strain también en límites bajos del menos 17,3. Y además, interrogando al paciente en detalle, pues él cuenta que sí que dice, bueno, que ha caminado más, que ha hecho más esfuerzo, pero que ahora sí que tiene un dolor en los gemelos que antes no tenía, y la CK, que es verdad que va un poco oscilante, ¿no? Bajó a 160, 170 y ahora vuelve a ser 220. Quitando esto, no tiene otros síntomas, la troponina es normal, o sea, es un poco elevada, pero es incluso más baja que la previa, ¿no? Es de 58, y el electro sigue siendo totalmente normal, ¿no? Sin extrasístoles, sin bloqueo de ramas, sin bloqueo AV. Entonces, bueno, en realidad aquí he puesto un interrogante, pero sí cumple criterios de miocarditis polici, ¿no? Si consideramos que tiene elevación enzimática, que tiene miositis, ¿no? Aunque sea leve, y que tiene una reso que está un poco alterada y disfunción biventricular leve, ¿no? Tendría 3 criterios menores, cumpliría criterios de miocarditis leve. Pero bueno, como no hay ningún signo de alarma, ¿no? Y es verdad que las tropos están muy bajas, el paciente está clínicamente muy bien, pues la verdad es que lo hemos comentado hoy y hemos decidido continuar con inmunoterapia por ahora sin tratamiento corticoideo ni nada. Entonces el ciclo 3 se le dio el 25 de febrero y bueno, estamos pendientes un poquito de ver la evolución. Y ya está. Era comentar estos dos casos y muchas gracias. Farem les preguntes al final de tot, així veiem tota l'actualització i sortiran els dubtes. Ya está compartido. Perfecto. Vale. Muchas gracias por la invitación. Yo soy María Vieito, soy adjunta de oncología del Hospital de Valdebrón y bueno, os voy a hablar un poco, un recordatorio del sistema, de la fisiopatología del sistema inmune y de cómo la utilizamos para nuestro provecho con la inmunoterapia. O sea, básicamente a mí me gusta empezar por decir que no tenemos un sistema inmune, sino que tenemos dos. Tenemos uno más primitivo que surge ya en los primeros organismos multicelulares, que es el sistema inmune innato, que es un conjunto de células, de interferones, de sustancias, que lo que existen es para reconocer patrones, estructuras y también fenómenos como, por ejemplo, forman parte de la cicatrización de las heridas, etcétera, etcétera. Y son los mediadores de los procesos de inflamación aguda. Y de hecho, esta activación del sistema inmune innato es lo que da el trigger, lo que facilita la activación de nuestro segundo sistema de defensa, que es el sistema de defensa adaptativo, que depende de unas células, los linfocitos, que tienen estructuras en sus genes que les permiten ejercer la recombinación genética, con lo cual vamos a tener
múltiples clones de linfocitos B, cada vez uno de ellos capaz de producir un anticuerpo contra una proteína en concreto, ¿vale? No porque hayan tenido contacto con esa proteína, sino porque tienen un potencial infinito, ¿vale?, de responder contra distintas proteínas. Y lo mismo va a pasar con nuestros linfocitos T. Van a tener unas estructuras en su superficie que van a ser capaces de reconocer, en este caso, proteínas que están acopladas al complejo mayor de histocompatibilidad, no porque hayan tenido alguna vez contacto con ellas, sino porque cuando estas células se generan, se producen infinitas recombinaciones de estas estructuras, ¿vale? Y lo que tiene que pasar es que tiene que haber en los órganos linfoides primarios un proceso de selección negativa. Si no, todos tendríamos innumerables clones de linfocitos B y de linfocitos T autorreactivos contra nuestras propias proteínas. Pero ¿qué pasa? Cuando estas células inmaduras se encuentran con una proteína que está presente de forma fisiológica en el órgano linfoide porque es normal, como una miosina o una actina, se va a producir un proceso de selección negativa que va a llevar a que la gran mayoría de esas células desaparezcan, ¿vale? O bien por fenómenos de apoptosis, o bien por fenómenos de editing, donde el linfocito B cambia ligeramente el antígeno que reconoce, o por el desarrollo de células reguladoras que favorecen fenómenos de tolerancia, ¿vale? Y ese es el motivo para que no estemos continuamente desarrollando enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y luego, una vez que estas células inmaduras salen a la circulación, van a también presentar fenómenos, si se encuentran de forma repetida en la circulación con determinados antígenos, se van a producir fenómenos de tolerancia, ¿vale? Es una de las cosas que utiliza el cáncer a su favor, pero también lo utilizamos como un mecanismo fisiológico de seguridad para evitar enfermedades autoinmunes. Y finalmente tenemos otro mecanismo de control, es que para que una célula linfoide pueda madurar, normalmente lo que tiene que pasar es que una célula presentadora de antígenos profesional, como una célula de Langerhans, un macrófago, etcétera, etcétera, tiene que capturar ese antígeno donde se pone en contacto, por ejemplo, en las mucosas o en los tejidos, y luego tiene que ir hacia los órganos linfoides como, por ejemplo, los ganglios linfáticos, donde entra en contacto con las células inmaduras, se produce la presentación en condiciones que favorecen la generación de linfocitos T o linfocitos B maduros, ¿vale? Esto es un recordatorio básico de cómo funcionan estos mecanismos de control preactivación, ¿vale? Entonces, una vez que se produce el contacto entre la célula presentadora de antígenos o en el propio tumor, la célula tumoral y la célula efectora, en este caso, por ejemplo, imaginemos un linfocito T, ¿vale? Es cuando se produce lo que llamamos la sinapsis inmunitaria, que no es más que otro mecanismo de control, ¿vale? Tenemos una zona de contacto entre estas células en las cuales nos podemos encontrar moléculas que actúan como activadoras, o nos podemos encontrar moléculas que actúan como represoras de la respuesta inmune. La más famosa y más conocida de ellas sería PD1 y PDL1, ¿vale? Cuando la célula tumoral o la célula presentadora de antígenos presenta en su superficie la proteína, lo que vamos a generar es que la célula del sistema inmune sea incapaz de responder, porque lo va a interpretar como una señal negativa, ¿vale? Lo mismo pasa con el CTLA4, ¿vale? Cuando la célula del sistema inmune llega a donde está la célula presentadora de antígenos y se encuentra con que esta célula tiene CTLA4, lo que entiende la célula del sistema inmune es que lo que tiene que hacer no es activarse, ¿vale? Entonces, imaginemos esto como una balanza en la cual cuando predominan las señales activadoras tenemos una célula del sistema inmune que sabe que tiene que atacar, ¿vale? Mientras que cuando predominan las señales inhibidores tenemos una célula del sistema inmune que es capaz de llegar hasta aquí, pero una vez que llega lo que no hace es atacar, ¿vale? Y entonces este mecanismo es el que vemos en muchas ocasiones que está utilizado de forma
patológica en los tumores. Lo mismo pasa con los factores solubles, ¿vale? El microambiente tumoral tiene un balance en el cual suelen predominar un tipo de citoquinas, ¿vale? Que son un tipo de citoquinas que también existen en otros procesos de inflamación crónica, ¿vale? Que lo que no favorecen es la activación de las células hacia el fenotipo que nosotros queremos, ¿vale? Mientras que lo que utilizamos como herramientas terapéuticas sería todo este armamentario de citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué lo hacemos? Porque van a conseguir que las células del sistema inmune adquieran las propiedades y el comportamiento que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, ya para resumir un poco, una vez que se produce la respuesta inmune, imaginemos que cada uno de nosotros, cuando tiene una infección o una herida, no fuera capaz de frenar la respuesta inmune. Lo que va a pasar en el tiempo puede ser dos cosas. O bien desaparece la señal activadora y entonces la célula se convierte en una célula de memoria, o bien una vez que esa señal activadora se mantiene en el tiempo, la célula linfoide progresivamente va recibiendo señales como PD1, LAT3, CD244 que le dicen que tiene que apagarse, ¿vale? Entonces, esas células progresivamente lo que van haciendo es que van entrando en muerte celular programada, en apoptosis, ¿vale? Entonces, esto es un fenómeno que es fisiológico, lo vamos a encontrar en procesos como los tumores, o también los vamos a encontrar en procesos inflamatorios crónicos, ¿vale? Y lo que viene a evitar es una inflamación aguda mantenida en el tiempo, ¿vale? También hay células que son muy importantes para mantener la tolerancia periférica, para evitar las enfermedades autoinmunes, como los linfocitos CD4 regulatorios FOXP3, ¿vale? Entonces, estos se descubrieron no hace tanto, el año pasado los descubridores recibieron el Premio Nobel de Medicina y son un subtipo de linfocitos que están especializados en procesos de tolerancia, ¿vale? Y en ser una fuente de citoquinas antiinflamatorias y en ser algo que va a señalizar otras células del sistema inmune de tal manera que se va a frenar la respuesta inmune, ¿vale? Obviamente también están implicados en el cáncer, ¿vale? Tenemos aquí en esta diapositiva lo que sería lo que pasaría cuando tenemos una célula tumoral, ¿vale? Tenemos todas las células tumorales eventualmente se mueren, como todas las células. Son inmortales porque dan lugar a muchas células hijas antes de morirse, pero cuando una célula se muere, esto libera antígenos, ¿vale? Proteínas, ¿vale? Que normalmente serían presentadas por una célula presentadora de antígenos en un órgano linfoide y esto llevaría a la maduración de los linfocitos que son capaces de reconocer ese antígeno y esto llevaría a que esas células madurarían, buscarían dónde está la zona donde hay la respuesta inmune innata contra esta célula tumoral y a través de quimioquinas esas células serían capaces de viajar, de intravasarse a través de los vasos linfáticos, de penetrar en el tejido, incluso de formar lo que llamamos estructuras linfoides terciarias para colaborar entre ellas y continuar madurando y luego finalmente harían la sinapsis inmunitaria con las células tumorales y la destruirían, ¿vale? Y eliminaríamos el tumor. Este proceso, sin que nos demos cuenta, probablemente pasa miles de veces a lo largo de la vida de una persona, ¿vale? Porque sabemos la cantidad de células que tenemos, la cantidad de veces que se dividen y que es inevitable que sucedan errores. Se cree que el sistema inmune es capaz de eliminar el 99.9% de los tumores. ¿Qué pasa? A veces falla, ¿vale? Entonces, lo que tenemos visualizado aquí es el sistema inmune como una especie de freno, ¿vale? Que las células tumorales tienen que atravesar, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez que han conseguido atravesarlo,
son capaces de manipular el sistema inmune y lo usan a su provecho, ¿vale? Las células tumorales son capaces de utilizar los mecanismos fisiológicos que tenemos para frenar el sistema inmune, como por ejemplo PDL1 o CTLA4, y eso lleva a que cuando analizamos los linfocitos que están dentro del tumor, nos encontramos con linfocitos en los cuales, como están recibiendo la señal de que se tienen que morir, muchos de ellos están en el proceso de morirse, ¿vale? Tienen marcadores que indican pues, que están en estos, que se han convertido en células reguladoras, y por lo tanto lo que intentamos hacer con la inmunoterapia es revitalizar, ¿vale?, el sistema inmune, ¿vale?, eliminando lo que sería el punto de control, los sistemas de control fisiológicos, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que puede haber distintas estrategias que utilicen los tumores para evadirse del sistema inmune, ¿vale? Hay tumores que se evaden del sistema inmune simplemente porque son muy poco inmunogénicos, tienen muy pocas mutaciones, entonces cuando esa célula tumoral se muere, realmente no presenta mucho ruido que el sistema inmune puede detectar, ¿vale? Y en cambio tenemos todo lo contrario, tumores que son muy inmunogénicos, que activan mucho el sistema inmune y que lo que pasa es que cuando los linfocitos detectan el tumor, lo detectan muy bien, el tumor está lleno de linfocitos, pero ¿qué pasa? Ha utilizado el sistema fisiológico, ha puesto el freno con la proteína PDL1, con la proteína CTLA4 y el sistema inmune que está ahí, que está detectando el tumor, es incapaz de atacarlo, ¿vale? Entonces, estos múltiples sistemas que tiene el tumor para evadirse del sistema inmune lo estamos caracterizando básicamente en tres grupos: tumores fríos, tumores intermedios y tumores calientes, ¿vale? Los tumores fríos serían este primer grupo de tumores en los cuales se produce una activación muy insuficiente del sistema inmune. O sea, básicamente lo que tenemos es un sistema inmune que o no se ha enterado o las únicas células que nos encontramos son las del sistema inmune innato y que además están pervertidas, utilizadas por el tumor como un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Luego nos podemos encontrar con un segundo grupo, en el cual tenemos activación del sistema inmune innato, tenemos activación del sistema inmune adaptativo, pero lo que falla es la quimioquinesis, la capacidad de las células linfáticas de detectar dónde está el tumor, no solo que hay un tumor, y de penetrar en ese tumor. Y a veces incluso podemos ver imágenes de tumores que están rodeados en su periferia por linfocitos y que sin embargo cuando analizamos el centro del tumor está vacío, ¿vale? Y una de las maneras en las cuales hablamos de estos tumores es tumores inmunoexcluidos, o sea, el sistema inmune está excluido de dentro del tumor. Y el tercer grupo de tumores son los tumores calientes, aquellos tumores en los cuales vemos muchas células del sistema inmune innato, pero también muchas células del sistema inmune adaptativo, muchos linfocitos que están realmente dentro del tumor, ¿vale? Entonces, realmente tenemos distintos patrones de tumores con respecto a qué patrones de relación entre célula tumoral y sistema inmune nos vamos a encontrar, ¿vale? Pero ningún tumor podemos clasificarlo exclusivamente como un tumor hot o un tumor cold. Todos los tumores son una mezcla de tumores en los cuales la estrategia que ha seguido el tumor ha sido una estrategia de poca inmunogenicidad. Tenemos tumores en los cuales la estrategia ha sido excluir a las células tumorales de poder penetrar en el tumor, y tenemos tumores en los cuales nos vamos a encontrar con que las células tumorales pueden llegar, pero el tumor ha encontrado una manera de frenarlas, ¿vale? Pero sí que existen ciertas tendencias. Los tumores que están producidos por procesos en los cuales hay muchas mutaciones, como el tabaco o la radiación ultravioleta, difícilmente van a poder ser tumores cold, porque van a tener muchas mutaciones y eso va a ser inmunogénico. La mayor parte de tumores asociados con procesos mutacionales son tumores hot, por lo cual los checkpoint inhibitors son efectivos, ¿vale? En otros tumores nos vamos a encontrar una mezcla
que va mucho más a favor de falta de inmunogenicidad. Por ejemplo, en los tumores cerebrales, prácticamente el 90% de los tumores que analizamos son tumores en los cuales el sistema inmune no se ha activado, ¿vale? O lo único que vemos activado son células inmunes innatas sin activación del sistema inmune adaptativo, por lo cual muchas estrategias de inmunoterapia que funcionan en un tipo de tumor no funcionan en otro tipo de tumor, ¿vale? Entonces, vamos a hablar. Tumores fríos son aquellos en los cuales ha fracasado la presentación de antígenos o que el sistema inmune innato no ha dado bien la señal al sistema inmune adaptativo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar estrategias que vuelvan a estos tumores más inmunogénicos, como por ejemplo las vacunas, ¿vale? O podemos buscar estrategias en las cuales ponemos directamente en contacto a la célula que tiene un marcador de superficie, como puede ser un EGFR o puede ser una proteína ER2 con una célula del sistema inmune a través de un sistema en el cual utilizamos un anticuerpo biespecífico que haga una célula por una patita del anticuerpo y otra célula del sistema inmune por otra patita, ¿vale? O sea, imaginaros una molécula que es capaz de unirse por un lado a una célula tumoral y por otra a una célula del sistema inmune innato, ¿vale? En este caso estamos forzando a las células del sistema inmune a reconocer a los tumores y es una estrategia de tratamiento que estamos desarrollando. De la misma manera que estamos desarrollando estrategias de tratamiento para estos tumores inmunoexcluidos en los cuales nosotros somos los que vamos a producir las señales, las citoquinas o quimioquinas que las células tumorales, las células del sistema inmune necesitan para poder moverse, para poder penetrar en los vasos sanguíneos y para poder intravasar en los tumores, ¿vale? Y finalmente, lo que ya todos conocéis y estáis muy familiarizados, los inhibidores del punto de control, los checkpoint inhibitors, los que todos a día de hoy, hasta ahora, entendíamos como inmunoterapia, que son tratamientos que van a funcionar sobre todo en aquellos tumores donde la estrategia de escape ha sido la activación patológica de los mecanismos que tiene de forma fisiológica el sistema inmune para frenar nuestra respuesta inmune, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar muy fácilmente, ¿dónde nos vamos a encontrar aprobaciones de checkpoint inhibitors, ¿vale? Que son fármacos que funcionan sobre todo en tumores hot, pues aquellos tumores que son hot, que están producidos por procesos como por ejemplo el tabaco, que tienen mucho que ver con las neoplasias de pulmón, pero también con los tumores uroteliales. Nos vamos a encontrar también la eficacia de la inmunoterapia en tumores en los cuales fracasan mecanismos de reparación del DNA, porque esas células acumulan muchas mutaciones, como los tumores con inestabilidad de microsatélites. La inestabilidad de microsatélites es algo que pasa también mucho en los tumores de endometrio, entonces también vemos que ahí funciona. También funciona en tumores asociados a virus, como puede ser el hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque tenemos algo contra lo cual el sistema inmune es capaz de atacar y por lo tanto, si no tuviéramos el checkpoint inhibitor, tendríamos una respuesta inmune, ¿vale? ¿Y dónde nos vamos a encontrar eficacia o indicaciones a día de hoy de los checkpoint inhibitors? En tumores en los cuales predominan los tumores inmunoexcluidos o COL. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, en los cánceres de mama luminales, en los tumores cerebrales, en el cáncer de colon sin inestabilidad de microsatélites, ¿vale? ¿Qué pasa? Empezamos a tener aprobaciones de fármacos en estas indicaciones, pero no van a ser checkpoint inhibitors, ¿vale? ¿Qué van a ser? Por ejemplo, nos vamos a encontrar fármacos biespecíficos que tienen ya aprobaciones y que se van a empezar a usar en los próximos años en práctica clínica en tumores que no se caracterizan por ser tumores hot.
y que en los cuales, por lo tanto, la eficacia de la inmunoterapia convencional de los checkpoint inhibitors iba a ser muy limitada. Por ejemplo, en el tumor microcítico del pulmón, a pesar de ser un tumor asociado con el humo del tabaco, son tumores COL. Entonces, donde lo que mejor funcionan son los fármacos biespecíficos, ¿vale? Lo mismo pasa en el melanoma uveal. El melanoma uveal, a pesar de ser un melanoma, es un tumor COL, donde los tratamientos que utilizamos a día de hoy son fármacos de inmunoterapia, pero que no tienen nada que ver con eliminar este mecanismo fisiológico de frenado del sistema inmune. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con distintos paradigmas de inmunoterapia y vamos a empezar a ver toxicidades diferentes, ¿vale? Mientras que con lo que nosotros llamamos Immune-Related Adverse Events, lo que tenemos es clones de células autorreactivas que cuando quitamos el freno al sistema inmune poco a poco empiezan a surgir y a dar problemas, ¿vale? Y esto ya lo conocemos bien y podemos tener pues las miocarditis, las pericarditis, los problemas asociados por estos clones autorreactivos que desbloqueamos con el checkpoint inhibitor. Cuando hablamos de estos nuevos tipos, perdón, todos conocéis un poco, este es el esquema básico de manejo de lo que sería una toxicidad por inmunomediada, que es las toxicidades leves, manejar de forma conservadora y con corticoides, en las graves manejar de forma más agresiva con fármacos inmunosupresores. Pero es que no es lo mismo quitar el freno que pisar el acelerador. Entonces, cuando utilizamos fármacos del sistema inmune que lo que buscan es activar el sistema inmune, buscar una activación de las células, no quitarles el freno, sino pasarlas de células inmunosupresoras a células activadas, esto necesita el uso de citoquinas proinflamatorias. Por ejemplo, esto es la tormenta de citoquinas es típica de la interleuquina 2, que hacía muchísimo tiempo que no se usaba, pero hemos visto que hemos llegado al tope de los checkpoint inhibitors y desgraciadamente la manera que tenemos de atravesar ese tope es recuperar fármacos que tienen este tipo de toxicidades, no solo interleuquina 2, sino interleuquina 15, interleuquina 17, fármacos como los biespecíficos y BICE, que también, como activan mucho el sistema inmune muy de golpe, pueden producir liberación de citoquinas, y tenemos fármacos como, por ejemplo, el tarlatamab, que va a formar parte de nuestro estándar de tratamiento en los próximos meses a años, en cuanto las unidades de oncología se preparen para lo que va a suponer en términos de necesitar soporte de UCI, porque son pacientes que van a hacer este tipo de toxicidades. Pues lo que nos encontramos es que básicamente lo que favorecen estas citoquinas es la capacidad de las células de intravasar a través del endotelio, para lo cual abren la membrana a nivel de las células endoteliales y eso lleva a un daño endotelial, pérdida de saturación, pérdida de capacidad de mantener la tensión, shock cardiovascular, ¿vale? Entonces hay un algoritmo de manejo para estas toxicidades que empieza por reconocer el riesgo que tienen los pacientes, monitorizarlo. En el momento en el que aparece la fiebre ya tienes que estar alerta y controlar al paciente, empezar a administrar antipiréticos, antihistamínicos, monitorizar, medir determinados marcadores, puede ayudarte a saber el riesgo que ese paciente tiene de progresar a grados más altos de cytokine release síndrome, y luego ya en el momento en el que aparece hipotensión o requerimientos de oxígeno es cuando ya tienes que plantearte el uso de fármacos como el tocilizumab, ¿vale? Y en el momento en el cual estos pacientes ya no responden a un tratamiento con reposición de volumen o oxígeno a dosis bajas, es cuando ya tienes que empezar a hablar con la UCI para que te los acepten. Y no es tan raro. Entonces, estamos evolucionando, estamos consiguiendo dar esperanza a tumores que se habían quedado fuera de la inmunoterapia convencional, pero no es sin tener que lidiar con toxicidades nuevas.
Y desgraciadamente el cytokine release síndrome no es el fin de la historia, es probablemente un ejemplo muy límite de lo que es la toxicidad capilar aguda de un tratamiento que lo que hace es que produce un daño en el endotelio. Hay formas más larvadas, como lo que llamamos el capillary leak síndrome, que se puede producir en pacientes sin y con evidencia de cytokine release síndrome previo, ¿vale? Que puede ser precoz, pero que muchas veces también puede ser larvado y que puede llevar a sospechas de diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, porque se manifiestan con derrame pleural, con edemas, con hipotensión. O sea, son pacientes en los cuales te puedes encontrar un paciente que te hace un shock hipovolémico, son manifestaciones que conviene pensar en ellas, sobre todo cuando utilizamos un fármaco de inmunoterapia que sabemos que va a producir una activación de células del sistema inmune y una liberación de citoquinas que puede mediar un daño capilar, aunque también se han descrito en algunos casos en fármacos como los checkpoint inhibitors, ¿vale? Entonces, para rizar un poco más el rizo, nosotros no solo con las nuevas generaciones de inmunoterapia buscamos activar los linfocitos, sino que muchas veces buscamos la cooperación de las células del sistema inmune innato, ¿vale? Entonces buscamos no solo convertir a las células de los linfocitos de células reguladoras a células efectoras, sino que pase algo similar con los macrófagos, porque sabemos que los macrófagos asociados al tumor son una fuente de citoquinas antiinflamatorias, protumorales, de factores de crecimiento, de quimioquinas que actúan de forma aversiva, con lo cual los linfocitos son incapaces de entrar en el tumor porque se encuentran citoquinas como CCR8 y CCR4 producidas por estos macrófagos que no nos interesan. Entonces, tenemos fármacos de inmunoterapia que están pensados en destruir esta relación patológica entre los macrófagos y los linfocitos. ¿Qué pasa? Nos podemos encontrar con toxicidades, de momento no hay muchísimos casos, pero también nos encontramos en pacientes en los cuales tenemos un círculo vicioso de que cada vez más activación de los linfocitos activa más los macrófagos, que activan más los linfocitos, que activan más a los macrófagos. ¿Y qué puede provocar esto? Puede provocar cuadros de hemofagocitosis. Podemos encontrarnos con casos, y ya tenemos algunos, las unidades en las cuales tratamos a muchos pacientes con inmunoterapia, nos hemos encontrado con pacientes en los cuales empiezan a hacer citopenias, esplenomegalia, datos de hemofagocitosis en la médula ósea, y esto es una complicación terrible con una tasa de mortalidad superior al 50%. Entonces, realmente lo que esto señala es que probablemente con las nuevas generaciones de la inmunoterapia estamos en el mismo punto en el que estábamos con los checkpoint inhibitor hace 10 años. O sea, realmente son una gran esperanza, y el poder abrir la esperanza de la inmunoterapia, que es lo único que cura un cáncer metastásico, y que hemos llegado a triplicar o quintuplicar la supervivencia de muchos tumores gracias a la inmunoterapia, también va asociado con toxicidades que pueden ser muy graves. Entonces, si conocemos cómo reconocer y manejar estas toxicidades, podemos evitar que se produzcan problemas tan graves como nos podemos llegar a encontrar con un paciente que hace un cuadro de un síndrome hemofagocítico, ¿vale? Entonces, básicamente el objetivo de mi charla era hablar de que realmente la inmunoterapia no significa solo inhibidor de punto de control, son dos conceptos diferentes, ¿vale? La inmunoterapia está evolucionando, ¿vale? Y a día de hoy la toxicidad cardíaca más frecuente que nos vamos a encontrar es la miocarditis, pero hay que pensar que probablemente en 5 o en 10 años podamos estar hablando también de otros perfiles de toxicidad.
Moltes gràcies. I donem pas a l'última xerrada de la doctora Camil. Aquí dalt, Vale, moltes gràcies per la invitació i espero que gràcies per ser aquí, els que esteu aquí, els que esteu a casa, perquè aquestes hores ja són molt dures i espero fer-ho al màxim amè i útil després d'aquestes xerrades tan interessants d'aquests casos i del que he après ara que hem de preparar la quan tinguem això controlat. Vale, llavors, l'índex, una mica d'introducció, complicacions cardiovasculars primer més generals i llavors una mica més enllà de corticoides, que és el que hem vist el cas de que estem ja utilitzant a dia d'avui, més enllà de la miocarditis i les conclusions. Llavors això, simplement que, com ja hem anat dient, que la immunoteràpia ha canviat el paradigma del càncer a nivell oncològic o hematològic i s'utilitza de totes les maneres, adjuvant, neoadjuvant, combinat sol, combinat amb quimio, llavors, tot això és molt bo, les indicacions cada vegada són més, en molts casos és la primera línia de tractament, però hem vist que no tots són flors i violes i hem vist que molts cops hem d'estar preparats per les complicacions. Llavors parlem més de complicacions cardiovasculars. Sí que miocarditis, tot i que no em vull extendre gaire, també m'ha semblat com lleig ni parlar-ne quan és la complicació, que és la primera que es va descriure, la incidència no és molt alta, però la mortalitat en alguns casos és alta, tot i que hem vist que hi ha miocarditis des d'asimptomàtica, amb aquests nitrófors una mica elevades, a veure què fem, en casos molt fulminants. La major part és en funció ventricular preservada, a vegades sí que hi ha algun estudi que mira quins factors sembla que siguin amb disfunció ventricular, tot i que l'impacte clínic d'això no és molt i la mortalitat al FCAP amb funcions ventriculars preservades també pot ser molt alta. Els criteris diagnòstics no hi entraré, simplement que es van simplificar molt amb les noves guies, que això ens va ajudar molt. Més miocarditis sí, miocarditis no, que allò que enrotllo de possible, probable, definitiva. Llavors, un cop l'hem diagnosticat, sí que és important saber si és severa, fulminant, no severa, subclínica i quina és la resposta, la podem classificar també la resposta al tractament, refractària de corticoides, en recuperació completa, en recuperació completa o que està en recuperació. Llavors, si hi ha miocarditis que passen així una mica lleus asimptomàtics, amb miocarditis fulminants o greus, quins factors de risc predictors sabem de les miocarditis que aniran pitjor. I sí que sabeu amb pacients amb malaltia cardiovascular prèvia, evidentment que no responen a la primera línia de tractament, combinacions d'immunoteràpia, o un pacient que s'ha diagnosticat tard i després el tractament tard, o com hem vist en el primer cas que ens ha presentat aquesta famosa triple M, que no és una entitat que veiem relativament freqüent, fins al 40% de casos de miocarditis ens podem trobar amb aquesta superposició d'altres efectes immunomediats no cardiològics, miocitis, miastènia graves, la mortalitat és alta i el tractament també és corticoteràpia, o globulina endovenosa, plasmafèresi, aquestes segones línies, que és ara el que entrarem. Això és el maneig, l'algoritme que teníem fins ara, que no sé si canviarà o no, però sí que a dia d'avui, si més no, la majoria d'algoritmes, un cop si la miocarditis és una entitat prou important, s'atura el tractament, ingressa, monitoritza i es comença com a primera línia amb aquests bolos d'aquests megabolos de metilprednisolona entre 3 i 5 dies. Si es recupera, ja es fa el switch a via oral i si és refractari o si inestabilitza el pacient, es parla d'aquests fàrmacs de segona línia. Sí que inicialment es parlava més de plasmafèresi, micofenolat, immunoglobulines i les que actualment probablement s'estan utilitzant més, hi ha més evidències, l'autoboxolitinib i l'abacafec. Si entrem, aquest estudi l'he posat simplement buscant la fisiopatologia d'aquesta miocarditis amb estudis més preclínics, experimentals. Parlen d'aquesta activació de les cèl·lules T contra els antígens musculars, sobretot especialment l'alfa-miocina, que fa aquests infiltrats, miòcits, i en aquests estudis ja es va veure que l'abacafec millorava la supervivència de ratolins. I a nivell clínic, a nivell de pacients,
dels primers casos que es van publicar va ser el 2019, que fins aleshores sí que es parlava més de micofenolats, rituximab, i en aquest cas es va presentar una pacient amb una triple M, una miocarditis confirmada greu, era refractària a cortis i plasmaferisis i es va evolucionar bé amb l'avatarret. I aquí hi ha un altre exemple, que ja es va d'un cas que es va tractar amb batacep i ruxotinib, també amb una miocarditis fulminant, cau la funció ventricular, augmenta les tropos i com aquesta combinació de cortis de batacep i ruxotinib funciona. I també aquí he posat altres companys de Valladolid que també tenim experiència amb aquesta miocarditis immunomediada greu tractada amb aquests dos fàrmacs i una corticoides. Aquest és l'estudi que he trobat, que està en marxa. Aquí hi ha tot, que ja no hi entraré, després de l'explicació que hem fet abans, una mica del background de per què aquest fàrmac funciona. Simplement el que fa és, si els limfòcits necessiten aquest segon senyal d'activació per matar les cèl·lules tumorals, l'avatarret s'uneix en aquests presentadors dels macròfags, el CD80 i CD8, i impedeixen aquesta segona senyal i, per tant, frena el sistema immunitari, que llavors també s'ha de veure si la resposta afavoreix infeccions o la resposta a la progressió tumoral augmenta. Llavors, aquest estudi, que està en actiu, és un estudi autoritzat a doble cec i tracta miocarditis greu o resistent a corticoides, és a dir, en casos de miocarditis greu com a primera línia ja es tracta amb metoprenisolona, ruxotinib i l'avatarret. I l'objectiu és, amb 7 pacients per cada gras, l'objectiu és quina és la menor dosi per aconseguir una bona resposta de la miocarditis. Llavors, què hi ha més enllà de la miocarditis? És una única diapositiva d'un cas clínic, perquè els cas clínics ja s'han presentat. Un home de 74 anys, amb molta comorbiditat, que es diagnostica d'una neo de pulmó metastàsica amb PD-L1 del 80% el juliol del 22. Inicia el pembrolizumab al finals de juliol del 22 i llavors el següent any, gener, març i octubre del 23, ingressa per 3 episodis de pericarditis immunomediada. El primer d'ell amb un embassament pericàrdic moderat i es descarta miocarditis associada amb tropos i una reso, amb altres etiologies de la pericarditis, i es va escalant el tractament. Primer any és colchicina, després s'afegeix prednisolona i després, ja en el tercer episodi, s'afegeix el micofenolat. Es finalitza, el pacient està lliure de malaltia després de gairebé un any i mig de tractament amb immuno i el juny del 24 ja es decideix, l'oncòleg decideix parar el tractament, però inclús el bo que té la immuno, que aquests efectes perduren, però els efectes secundaris també, i un cop parada la immuno al setembre del 24, que ja feia 3 mesos sense tractament, ingressa per un quart episodi d'aquesta pericarditis que es canvia el tractament a infliximab. I a l'abril del 25, un 5è episodi, es torna a descartar una nova reso, que confirma aquesta pericarditis inflamatòria i encara prou sort en tantes pericarditis amb pocs signes de fisiologia constrictiva, i ara aquest pacient està en tractament amb anakinra i està, de moment, en resposta radiològica metabòlica completa del càncer i sense cap nou episodi de pericarditis. I aquí agraïm tots els internistes que ens ajuden amb aquests fàrmacs, dels quals no estem molt acostumats. La pericarditis pot estar associada a un vessament pericàrdic, associat a una miocarditis que s'ha de descartar per les implicacions de tractament i pronòstiques que té si està associat a miocarditis. La incidència no és molt alta, sembla que és més freqüent amb càncer de pulmó, que tot i que no és el nostre cas, sembla que si hi ha una exposició prèvia a radioteràpia, poden exposar antígens pericàrdics conduint en aquesta major unió de cèl·lules T i per tant aquesta inflamació. La clínica pot ser molt variada, de pericarditis, i el tractament AINES, colchicines, corticoteràpia i també micofenolat o inhibidors del TNF-alfa com l'infliximab. I sí que en aquests casos de càncer de pulmó i vessament pericàrdic sovint és un repte clínic saber si hi ha vessament pericàrdic, si és un efecte immunomediat, si és la progressió, si és progressió, llavors la relació, la comunicació amb l'oncòleg és molt important. Ara us parlaré de l'aterosclerosi accelerada. Aquest és un estudi que és mixt entre amb pacients, un clínic i un experimental, 10 pacients amb melanoma estadi 4 i 15 ratolins, tractament amb nivolumab o combinant nivolumab i ipilimumab, i
amb tècniques d'imatge, amb el PET es veu aquest engruiximent de la íntima, aquesta aterosclerosi comparada amb pacients no tractats així, i un tipus de placa com una mica més vulnerable. I això té tota una explicació fisiopatològica que aquestes proteïnes de control immunitari que inhibim són reguladors crítics d'aquesta aterosclerosi. I això es tradueix a la clínica? Doncs sí, aquest article de casos control hi ha 3.000, més o menys gairebé 3.000 casos per braç. Es veu que aquests efectes cardiovasculars en pacients tractats amb immunoteràpia tenen fins a 3 vegades més de risc d'events tant infart, revascularització com ictus. I d'aquests pacients, 40, es va fer un estudi una mica més exhaustiu amb tècniques d'imatge veient aquesta progressió de la placa ateroscleròtica, sobretot a nivell de l'aorta. Llavors hi ha aquesta realment troballes clíniques que ens confirmen que tenen molt més risc d'events cardiovasculars i una plausibilitat biològica darrere. I, de fet, si ho sabem, què hi podem fer? Doncs, bàsicament, una estratificació molt correcta del risc, ser molt més estrictes amb aquests pacients, i sí que llavors s'ha de plantejar en pacients oncològics, hematològics, que fan moltes tècniques d'imatge, a vegades, si es veuen ja aterosclerosi o plaques calcificades, doncs probablement ser una mica més agressius amb el tractament, iniciant abans, si estatines o inhibidors del PCSK9 o, no sé si, corticoides, que hi ha alguns autors que també en parlen. I què sabem sobre la insuficiència cardíaca no inflamatòria? Realment, a nivell fisiopatològic, els estudis són més experimentals, amb models preclínics, i sembla que aquest anti-PDU té un efecte sobre aquest metabolisme cardíac, tant a nivell lipídic com de glucosa, i fa una fosforilació oxidativa mitocondrial alterada que fa la disfunció miocàrdica. I a nivell pràctic, és una entitat que apareix en general més tard que la miocarditis, que la miocarditis la veiem gairebé el primer, segon, màxim tercer cicle, que apareix al voltant dels 6 mesos. Sempre s'ha d'excloure la miocarditis, amb reso, biomarcadors o amb biòpsia si cal, perquè el tractament serà diferent i el tractament no serà ni immunosupressor, sinó que serà de la pròpia insuficiència cardíaca i continuar a aturar la immunoteràpia segons la gravetat. També es parla d'una altra entitat que a mi realment em costa una mica més, no sé si heu tingut algun cas que sí que es parla de relació entre Takotsubo i immunoteràpia. Sí que és veritat que penso que és un repte clínic molt important, perquè veig un pacient amb Takotsubo o amb càncer i penso, bueno, té 1.000 milions de coses per tenir una Takotsubo, no? Es parla que a vegades hi ha el diagnòstic conjunt amb altres efectes adversos immunomediats. He trobat una revisió de 17 casos, la majoria després del primer cicle, i parlen els autors que hi pot haver certa causalitat, una fisiopatologia també que sigui de la pròpia immunoteràpia, a nivell de catecolamines, de vasospasme coronari. I arrítmies, és com dir, que és un món molt ampli, no entrarem en les arrítmies, no us espanteu, però sí que és un efecte cardiovascular, una toxicidad cardiovascular que també es veu, i en aquest estudi amb càncers de pulmó amb 250 pacients era una de les toxicitats més freqüents. I a nivell més patològic, sí que fisiopatològic, PDU, PDLU, sembla que té un impacte directe sobre el desenvolupament de FA. Però efectes pràctics, doncs bé, crec que s'ha de fer una vigilància estreta d'aquests pacients amb immunoteràpia, que si aconseguíssim que tots tinguessin un electrobasal quan comencessin la immuno ja seria molt. I sí que es parla d'aquesta aparició d'arrítmies, a vegades és un red flag d'altres cardiotoxicitats, insuficiència cardíaca inflamatòria o miocarditis o pericarditis, o inclús també apareixen amb altres tipus de toxicitats no cardiològiques com la tiroïditis. I l'algoritme d'una mica d'actuació també és molt variat, perquè l'arrítmia és molt variat. Llavors jo penso, si nova arrítmia una mica depèn si és un bloqueig complet i sospites d'una miocarditis, doncs s'ha de parar el tractament, ingressar. Si és una FA, doncs l'envies a consultes i s'ha d'estudiar una mica tot el pacient amb altres causes cardiològiques, causes no cardiològiques. Llavors, jo crec que sí que un protocol de mínims hi hauria de ser, que ja seria molt, un electro, un estropos i un BNP a tots els pacients independentment del risc,
comenci l'immunoteràpia seria important. I llavors, ECO en pacients àrdics es pot també recomana a les guies. Ja per anar acabant, simplement aquest registre que segur que tots us sona, que molts hi hem col·laborat, aquest CIRT-RT, un estudi prospectiu multicèntric a nivell espanyol, que es va liderar des de Gregorio Marañón, i analitza aquestes toxicitats cardiovasculars en pacients cardiològics tractats amb immunoteràpia i també una part de clínica bàsica. Aquesta va ser l'última reunió que va fer al novembre, que es portava 546 pacients de reclutament i es va parar al desembre. Jo no sé, no sé si ha fet alguna altra reunió o no ha fet el cas. No sé quants se n'han reclutat al final, perquè al desembre ja es parava. I sí que ja ha sortit alguna, vam presentar en l'europeu de Cardio-Onco d'aquest any passat els resultats més de nivell de clínica de ciència bàsica. Es va veure que una expressió de CD69 sembla que podria prediure pacients que fessin toxicitat cardiovascular, però és veritat que és molt difícil saber quins faran i quins no, veurem quina aplicabilitat pràctica té. Ja com a conclusions, la immunoteràpia hem vist que està en augment, ús, indicacions, combinacions, i ens hem de preparar per què vindrà. Les complicacions cardiovasculars, sí que és veritat que la miocarditis, evidentment, la triple M l'hem de tenir en ment, però penso que van més enllà d'això. La pericarditis, que ja heu vist algun cas, la aterosclerosi accelerada, que no és una complicació tan aguda que fem, però també és un problema a llarg plaç, disfunció ventricular inflamatòria, ritmes, aquest síndrome de Takotsubo. El tractament, més enllà de corticoides, veurem si els nous algoritmes de miocarditis ja no hi ha la betatem, fluoxetinib, probablement ja ho posen no tant de segona línia, potser en casos més severs. I, per tant, jo crec que a nivell pràctic, un control estret i una optimització cardiovascular és molt important i, segons quines toxicitats més agudes, una sospita i un diagnòstic precoç amb un tractament precoç també és clau. I, com sempre, el maneig multidisciplinari, oncòlegs, hematòlegs, internistes, urciòlegs és clau, no? I protocols, programes d'investigació, doncs també. He anat molt ràpid, però doncs... Anem a revisar el xat per veure si tenim preguntes aquí. No tenim, en el xat no tenim preguntes. A la sala, una pregunta. Sí, ¿Sí? José María Lauricella pregunta si disponen de un algoritmo estructurado de seguimiento multimodal tras el episodio agudo, especialmente cuando se plantea el challenge o individualizan caso a caso. Tiene una pregunta para el Pues nada, José María, ¿no? Simplemente bueno, de challenge no tenemos algoritmos porque la verdad es que es el primer y único caso que hemos tenido, ¿no? Entonces, como no teníamos nada, en la literatura he escrito que aunque sea un challenge, o sea, como 1 de cada 3 pacientes hacen, aunque hay pocos casos y 2 de cada 3 no hacen nada. Pero como no teníamos experiencia y nos daba un poco de miedo, pues decidimos seguirlo cada semana con clínica analítica y electro. Y bueno, como este paciente también tenía la resonancia, ¿no? Que había sido el diagnóstico inicial que nos dio la pista, pues le pedimos también la resonancia. Pero la idea inicial era verlo cada semana durante el primer mes y si todo iba bien, verlo cada 2 semanas. De hecho, ahora lo estamos viendo cada 2 semanas y, hombre, a partir del segundo mes es hacer un poco el seguimiento. Eso en el caso 2 en concreto. En el caso de las miocarditis, sí que las vemos normalmente después del alta, si han ido bien, cada 2 semanas de forma conjunta con neuroonco. El mismo día intentamos citarlas con analítica y electro. Y hacemos un poco, digamos, el descenso corticoides y ruxolitinib y tal, según los protocolos estos que presenta, por ejemplo, Nuria de Salem, ¿no? Que es un francés que es como el que más investiga en miocarditis por inmunoterapia y él tiene como en los diseños de ensayo clínico un protocolo de descenso de tratamiento y seguimos, la verdad, sus diseños.
más o menos. Y de acuerdo con Neuronco siempre también lo que le parece a ellas. Le pusisteis, se puso el mismo tratamiento, Sí, ¿no? sí. No sé, la experiencia, no sé si se podía otro o no, o había oportunidad de ponerle. Es que no tengo ni idea. En los challenge dices, no, a lo mejor puede ser otra opción ponerle otro, ¿no? Diferente. Supongo que sí, es verdad que como había sido así muy leve y había respondido bien a la primera y la oncóloga decía que era lo que tenía más evidencia, pues hicimos lo... Challenge con doble terapia. No. Ah, bueno, pero era con bevacizumab. El segundo siempre fue, o sea, el segundo nunca fue, era un combinado de inmunoterapia con bevacizumab. Vale. Y fue, no era doble Pensaba que inmunoterapia, era lo mismo. no era atezolizumab con bevacizumab. Y como le había ido bien y fue un caso muy leve y era lo que había evidencia, pues decidimos, o sea, bueno, no lo decidimos, sino decidió oncología hacer el mismo. Y bueno, pero por esto, no sé, o sea, que es verdad que hicimos el mismo, se hizo el mismo porque había respondido bien y era lo que tiene evidencia en este tipo de cáncer en concreto. ¿No? Que el melanoma sí que se puede cambiar. No estoy mal en no tengo ni idea, ¿eh? Tienes básicamente fármacos PD1, PDL1. Los anti-PDL1 y los anti-PD1 son muy similares, pero no son iguales, porque PD1 y PDL1 tienen más de un partner. Entonces tú bloqueas PD1 y bloqueas todos los partners de PD1, bloqueas PDL1 y bloqueas todos los partners de PDL1. Aún así es muy similar el efecto biológico. Lo que es diferente es CTLA4, ¿vale? Y básicamente lo que es diferente son los clones autólogos que bloqueas con uno y los que bloqueas con otro. Imagínate, tienes tu clon autólogo y el mecanismo que evita que eso lleve a una toxicidad es que PDL1 fisiológicamente lo frena. Pues quitas PDL1, vas a tener esa toxicidad que si utilizaras un CTLA4 puede que no lo pasara. Entonces, lo que pasa es que donde tenemos muchísimas más indicaciones es con PDL1, PDL1, PD1, PDL1, o sea, PD1, PDL1 son el 80% de las indicaciones de inmuno. Entonces, excepto en sitios donde sí que tienes eficacia con CTLA4, como el melanoma, Es más oportunidades de cambio en algunos tumores y en otros no. Pregunta, comentario, ¿se puede? Sí. Respecto al caso así grave, obviamente yo creo que nadie tiene duda que tiene una miocarditis, pero si te atañes, si vas a las guías, no tienes diagnóstico de miocarditis. Sí. Es así, ¿no? Biopsiarías, Veías los menores, porque no tendrá resonancia, porque estás con el electrocatéter. Claro, o sea, y no sí lo has es. biopsiado. No. Está claro que tiene una miocarditis, ¿eh? No tengo ninguna duda. Pero no pone Pero- si es un... Ah, bueno, porque no tienes el criterio mayor de imagen. Bueno, Claro. es la E. Criterio mayor. La clínica en serológico Bueno. triple y la triple electro. y el electro. En este Un definitivo, ¿no? Sí, en aquest sí, Tienes que tener perquè és... una técnica de imagen o biopsia. No, No. aquest seria... Aquest sí, pero... Un mayor o Sí. dos menores. Sí. Ah, con dos menores. Sí, por eso, yo también lo he pensado. Sí. ¿eh? No, este es que es muy florido, pero hay Ya. muchos casos que son miocarditis y que no llegas a... Sí. Sí, porque ya lo has puesto en marcapasos y no lo has hecho nada. Claro, nosotros, o sea, aquí si el diagnóstico está claro, no biopsiamos. No, nosotros tampoco Biopsiamos, biopsiamos, porque, claro, es verdad que, bueno, aparte de que yo creo que tiene un riesgo la biopsia y más en estos casos que todo está inflamado y tal, pues luego aparte a nivel logístico también es complejo vender, yo creo, hemodinámica, biopsia de estos casos. El miocarditis grave. Que en tropos y dos de menors no están, ¿eh? Tropos. Y lo único que quizás sobrediagnosticar. Sí, ahorita el problema actual és que sí que no al revés. Porque que estás tropo leve. Un segon. Sí, porque Ya, pero Y no te planteaste coronario en este, no te planteaste, ¿no? Mirar las coronarias, no sé, ¿eh? Porque a veces a mí me quedan dudas. A veces. Sí, el segundo. No, el primero no, el segundo. El segundo, ¿no? No sé, es que a veces quedan como... Por estudio, problemas de troponina, siempre busca la anatomía coronaria. Sí, es un cambio. ¿No? La reso no lo quiere, la reso ya te descarta. Sí. Un evento con 6.000 de tropos, tiene que haber un realce de infarto, ¿no? Sí, o sea, es verdad, claro que no.
Es verdad que he puesto que tuvo dorsalgia, o sea, si le preguntas al hombre, nunca pensarías que eso viene del Ya, corazón, ya. era como una dorsalgia mecánica, como quien tiene hernias. O sea, se le pidió la troponina porque él comentó que tenía algo que tenía siempre, pero había acabado de empezar inmunoterapia y se le pidió las troponinas porque justo quien lo vio pues había tenido algún caso y estaba concienciado con esto. Perquè aquest casi no era de tropo. Pero en este caso, si nos hubiera pedido tropos, pues nadie hubiéramos dicho, ah, pues qué bien está. Tampoco tenía muchos factores de riesgo. Tiene No, 44 años. no, a ver, es verdad, no lo pedimos, o sea, se podría haber pedido. O sea, quiero decir, no. No sé, porque las resos a veces te quedan las, Sí, sí, sí. ¿no? Las dudas. ¿no? Sí, es verdad Depende que cómo- vas muy enfocado también a esto, entonces sí que sí. ¿no? Los que hacen la resos también van muy enfocados a esto, según O sea, la información que les des. Es verdad que ahora ya supongo que claro, no lo pediremos porque hemos visto que con el Lake Challenge ha pasado lo mismo. ¿no? Sí, Entonces, ya, parece- ahora ya parece por que es eso. esto. Sí. Pero inicialmente la primera vez pues se podría haber pedido, sí. No lo pensamos en su día porque creímos que fue por esto. Se podría haber pedido. Yo tengo una pregunta que en el primer caso que has presentado, normalmente apostáis más para el recambio plasmático que para las inmunoglobulinas antes de poner inmunosupresor. Claro, o sea, nosotros en realidad yo creo que apostaríamos más por no poner ni inmunoglobulinas ni plasmaféresis, sino por tratar directamente con Abatacet. Pero es verdad que como siempre estos casos son mixtos, ¿no? Según un poco lo que predomina más, digamos, el especialista responsable es el que dirige un poco el caso, ¿no? Entonces, inicialmente parecía el cuadro neurológico era más florido y las neurólogas sí que son más a favor de plasmaféresis e inmunoglobulinas. Se pone plasmaféresis porque, digamos, como da más, creo, o según no, me dijeron ellas, ¿no? Primero, ellas creo que quieren, no sé mucho, si me equivoco, me corregís, pero creo que en inmunoglobulinas hay que hacer una analítica, ¿no? Para ver que no tienes déficit de inmunoglobulina A antes de ponerlas, ¿no? Y eso tarda un tiempo, entonces a veces son casos muy graves que hay que tratar pronto. Y con la plasmaféresis puedes hacer dos plasmaféresis, suspender y pasar a inmunosupresor. Y creo que con inmunoglobulinas también tendrías que tratar un poco más de días, ¿no? Entonces, por la posibilidad de hacer cambio rápido a inmunosupresión, es por lo que acordamos en el protocolo hacer plasmaféresis. Pero ellas también son muy partidarias de hacer inmunoglobulinas. Lo que pasa es que nos explicaron esto y entonces nosotros dijimos si podía ser lo otro por hacer el cambio si empeoraban desde el punto de vista cardiológico. Para el Hospital del Mar nos mojamos más para las inmunos porque son menos invasivas, no hay que poner un catéter central que al final si está en la corro lo va a llevar igualmente, pero bueno, es más práctico poner las inmunos, tienen un efecto mucho más rápido y el déficit de la IgA es algo súper infrecuente y al final si el paciente está crítico lo pones y ya verás. Nosotros haríamos las dos cosas también, plasmaféresis y inmunoglobulinas. Pues a la vez. Sí, no, el de Bueno, la plasmaféresis y inmunoglobulinas después de la plasmaféresis. Sí, la llevas. La plasmaféresis la llevas. Pero si se ha administrado el fármaco la última semana. Ahora estamos, bueno, el doctor Treyer está intentando, bueno, de reumatología, que nos lleva de forma experimental, estamos midiendo el fármaco pre-plasmaféresis y post-plasmaféresis en sangre. ¿Qué fármaco? El PDU, el índice de... ¿Cuántos días hacéis plasmaféresis y inmunoglobulinas? ¿O qué diréis? ¿Cuántos días hacéis? Plasmaféresis creo que son Dos días y luego inmunoglobulinas. Creo que son en tandas de 5, ¿no? 5 días. Cinco días y luego se repiten al cabo de... Enrique ha preguntado. Sí, Porque no puedes, ¿no? Según yo tengo entendido, inmunoglobulinas y Abatacet no puedes dar a la vez, ¿no? Sí. Tampoco. Así se puede. Sí, no veo la... Sí se podría dar, ¿verdad? O sea, yo creo que lo lógico es poner inmunos, esperar 24-48 horas, pues si mejora, si no mejora, pues, es un poco todo lo que tenemos en el Hospital del Mar. Sí que lo está. Sí. Las inmunoglobulinas solo cuando tienen la afectación esta más de disfagia grave. Sí, sí. No sé, el mecanismo no sé por qué. En esto Però és més immunomodulador i no tan immunosupressor. L'avantatge que tens una mica és estalviar-te l'immunosupressor i té un efecte molt més ràpid. Sobretot doncs, afectació neurològica, no? Miastènia gravis, miocitis, és una mica, no? Si tradueix a el que es fa les clàssiques autoimmunes. Enric té una pregunta. Sí, Mariona, si vol ja ho dic per aquí, si em sentiu. Em sentiu bé, sí?
Vale, és que jo, o sigui, clínicament no veieu més merder quan tens alguna de tropo i la reso és normal? Perquè jo ho veig molt més merder que quan la miocarditis és franca o clara, o, no? Que ja pots discutir si l'immunosupressor o quin utilitzar. Però jo tinc més dubtes clínics de quan, per exemple, quan fan una miocitis, que la miocitis és clara, i et fan alguna de troponina, no? De sempre menys de 1.000, no? 700, 800, 500, amb res més, asimptomàtic, li fas una reso, si pots respirar el pacient en decúbit, que sempre està artefactuada i sempre dius, és que té una miocitis, llavors ja sesgues molt també el que fa la reso i anar una mica, no sé, per si en aquests casos, quan no tens, pots tindre una miocarditis paradoxal, no? Que tens una reso normal, però per criteris menors, perquè té una miocitis i algú ha vist que té el PR llarg o qualsevol cosa, et diuen que té una miocitis, llavors ja no el treus de la UCI perquè et diuen que té una miocitis, té una miocarditis i que pot fer una arrítmia i quan el treus, i ¿cuándo lo podemos sacar de la UCI, no? No era una pregunta concreta, però era el dubte que tenia jo i no sé com ho veieu. Sí, millor que l'haguis fet tu. I el que dèiem ara, que també jo crec que se sobrediagnostiquen en tot cas, però aquests casos també, jo penso que sí que potser hi ha una miocarditis lleu, però com que el tractament de la miocitis ja hauràs de tractar, ja hauran de parar cor, no? Hauran de parar el tractament o començar cortis o immunoglobulines, llavors ja queda com cobert, no? El tractament de la... Perquè ja que hem tingut ara 2 casos molt recents de triple M i un sí que era una miocarditis més franca i l'altre era tropós de 200. Doncs sí, triple M i tot el tractament que fas ja va bé i després, no sé. Sí. Tampoc. I les resos normalment ja estan sota cortis perquè quan comencen molt ràpid els cortis, la reso ja surt normal, l'eco normalíssima. No sé, jo sí que, el diagnòstic però el tractament és el mateix, ¿no? Sí, es verdad que al final el riesgo lo determina a veces la miositis, ¿no? Más que, o sea, que tenga un miocarditis o no, a nivel teórico siempre está bien saberlo, pero que a nivel, en el fondo, claro, o sea, si tiene unas tropos muy altas por miositis, que al final los pacientes, muchos de estos, fallecen por insuficiencia respiratoria, no por complicaciones tanto de miocarditis. Entonces, bueno, para mí, a nivel de etiquetar está bien, pero que es verdad que a nivel práctico, claro, si tiene tropos altas y tiene miositis, pues tendrá que tener un tratamiento agresivo porque eso le va a condicionar, ¿no? Sí, Hermi, yo lo decía porque yo a veces pienso que no tienen miocarditis. Sí, puede ser. Igual que cuando el segundo caso que has presentado, si la reso es normal, con esas troponinas, que muchas veces es normal, porque a mí me ha pasado troponinas de 200, 300 y reso normal, porque ostras, 200 de troponina, aunque sea un infarto sin inhalación del ST, es que muchas veces no se ve nada en la reso, ¿no? O debe ser una reso de muy buena calidad, súper bien hecha, súper sutil, ¿no? Para verlo. Entonces yo a veces, y además que después le vuelves a dar y no te hace una miocarditis franca, digásemos, yo a veces dudo de si la tienen, ¿no? Sobre todo cuando la reso pues te plantea dudas o es normal. Sí, totalmente. En eso estamos todos igual. Sí. Tampoc, llavors, una reso normal i només tropos, tampoc diagnostica una miocarditis. Només tropos. Yo quería aprovechar, sense cortis. ya que está ella, que es a lo que vamos. No sé, que tú que lo estás viendo ahora, que es a lo que, esto que a mí me ha gustado mucho tu presentación, que es aparte de los ICI, que es a lo que se está ahora, las vacunas, tope, o sea, todos los tumores en los cuales el inhibidor de checkpoint va a conseguir indicación ya la tiene. O sea, realmente el único escenario donde nos vamos a mover ahora con la inmunoterapia es añadiendo nuevos fármacos o cambiando el enfoque de inmunoterapia a cosas que no tienen nada que ver con el checkpoint. Por ejemplo, combinaciones de citoquinas que lo que hacen es que te favorecen, digamos que tú para que el tumor te responda a un inhibidor de checkpoint tiene que ser hot. Entonces, o lo conviertes en hot o utilizas una estrategia que funciona en un tumor que no es hot.
¿vale? Entonces, pues te están intentando calentar los tumores con citoquinas. ¿Qué pasa? Te arriesgas a síndrome de degradación de citoquinas, pero igual te vale la pena. O lo que se buscan son estrategias en las cuales tú no necesitas necesariamente que haya muchos linfocitos dentro del tumor. Porque incluso en un tumor que es immunoexcluded o cold, te puedes encontrar un linfocito de vez en cuando. Entonces, si tú puedes conseguir que ese linfocito ataque a la célula tumoral, matas la célula tumoral, provocas inflamación y eso puede producir una reacción en cadena que produzca una respuesta inmune. Entonces, lo que se buscan es fármacos en los cuales tú no necesitas necesariamente que el tumor en el punto de partida sea un tumor infiltrado por linfocitos, como por ejemplo los fármacos biespecíficos, ¿vale? O los fármacos como la terapia celular o los CAR-T. ¿Qué pasa? Son estrategias tóxicas, porque lo que tú estás causando es una activación del sistema inmune muy intensa y muy aguda. Y cuando hablamos de terapias celulares, además, tienes a día de hoy la limitación de que si tú no das cantidades brutales de citoquinas a los pacientes que pones una terapia celular, esa terapia celular se diferencia y se pierde. Cuando llega al tumor, pues no es capaz de establecerse una respuesta inmune. Lo que limita la terapia celular en los tumores sólidos es la falta de persistencia de las células y eso lo intentamos cancelar dando dosis muy altas de citoquinas y además haciendo linfodeplección. Entonces son tratamientos tóxicos, pero a día de hoy, o sea, yo me dedico a ensayos clínicos, checkpoint inhibitors no tenemos ninguno ahora mismo. Veo mucho con vacunas, también veo algunos. Yo me miro las de todos cada vez que nos ves y miro algunos Sí, a ver qué consiste. Porque básicamente lo que tienes que mirar es un poco qué es la consecuencia que va a causar eso en el sistema inmune. O sea, si lo que vas a hacer es, vas a quitar el freno o vas a acelerar. nos seguimos preparando. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, vuestros comentarios y vuestras presentaciones. Y nos vemos en la siguiente jornada de actualización. Adiós. Gracias. Muy bien, ¿no? Sí.